que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Una vez por semana, tomamos la ruta y nos dirigimos a algún pueblo de la región. Viajamos con la consigna de averiguar quiénes somos, cómo vivimos, cómo es nuestra educación, o mejor, de dónde venimos, quiénes fueron los pioneros, cómo empezó todo. De ahí a entender qué nos une o qué nos separa, estamos más cerca. A veces nos une un río, una vía del ferrocarril, como así también eso mismo es lo que nos separa. A veces no hace falta construir un puente para sentirnos más cerca, sino que hay que construirlo para que nos comunique con otros pueblos que, como nosotros, tienen su historia. Este programa tiene por finalidad precisamente eso: descubrir nuestra identidad, afianzarla y contribuir para que los puentes sean más fáciles de cruzar. Muchos pueblos se fueron estableciendo porque sí, allá en un desolado lugar donde el acceso era casi imposible. Otros se establecieron al margen de un río o a la vera del ferrocarril. Vamos a tratar de entender el por qué fue así. Cada pueblo tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. En estos 24 programas nos pusimos el firme propósito de averiguarlo y mostrarlo. No es tarea fácil, pero nos gusta este desafío. ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Cuál fue la primera escuela? ¿El primer comercio? ¿Qué desafíos había en aquel entonces? Pasado, presente y futuro. 3 palabras relacionadas para entender la realidad que nos rodea. Utilizando la tecnología usamos un GPS y una vez en el lugar apelamos a la memoria colectiva, fotográfica y de archivo para reflejar el pasado, presente y futuro de cada pueblo o ciudad. Esperamos que disfruten este recorrido por 24 episodios para mirar hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo estamos parados en la realidad. Bienvenidos a GPS 20, buscando nuestra identidad. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Bienvenidos a otro episodio de GPS 20, buscando nuestra identidad. Hoy ubicados en este momento cómodamente en la sede del Club 9 de Julio de Pasco, y estamos en la localidad de Pasco para recorrerla. Recorrer no solamente la actualidad o el futuro de la localidad, sino también hablar de lo que fue en un principio Pasco, qué había, quién fue la primera enfermera. Dialogamos con la primer maestra nombrada oficialmente, también quienes fueron y pasaron por la cooperativa. Vamos a recorrer la fábrica Manicel, donde se procesa la planta, donde se procesa el maní que luego se usa en consumo interno y también se exporta. Vamos a conocer el Pasco desde las raíces, este Pasco amigable que nos está recibiendo en una mañana muy fría aquí en la localidad de Pasco. Bienvenidos a GPS 20, buscando nuestra identidad. La localidad de Pasco está ubicada al suroeste de la provincia de Córdoba, en el departamento General San Martín, anteriormente al año 1946, llamado Tercero Sud. Está ubicado sobre la ruta provincial número 6, entre ruta 4, que une Villa María con La Carlota, y la ruta 158, que une Villa María con Río Cuarto. La cantidad de habitantes, según el censo, es de aproximadamente 1.200 habitantes. En la actualidad ronda los 1.500 habitantes, incluyendo los de la zona rural. Ana Torri de Pico es docente jubilada, pero tiene un recuerdo muy claro de cómo era Pasco de entonces. Muchos años atrás era un pueblo muy pequeño. La mayoría de las construcciones eran escasas, las construcciones, había muchos sitios, muchos baldíos, que sabían venir los circos, las calecitas, que nosotros decíamos que cuando éramos chicos íbamos a las calecitas, o los parques de diversión, y bueno, y se instalaban en esos sitios. Pero después fue creciendo, después
a medida que fue pasando los años, fue creciendo, pero siempre Pasco se destacó porque ha sido un pueblo que ha tenido, dentro de todo, muchas cosas importantes. Se llama Pasco en honor a la batalla que libra San Martín en el Cerro Pasco del Perú. Acá pienso que el ferrocarril en el año 1911, llegó a Pasco. Y se llama Pasco porque es una batalla librada por San Martín en Perú, en el Cerro de Pasco. O sea que eso es, por eso se llama Pasco. Teníamos una casa de ramos generales, por ejemplo Roque Gianola, la cooperativa de servicios públicos, la cooperativa agropecuaria, que primero era Tarditi y compañía. También era una casa de ramos generales, que se vendía de todo ahí, desde querosena hasta un auto. O sea que vendían combustible, todo hacían. Daniel Del Bono es el intendente de Pasco. Él también tiene recuerdos de su pueblo, cómo era su familia. ¿Qué recuerda de su niñez? Y los recuerdos son de esas infancias donde jugábamos con las costumbres de un pueblo, de estar todo el día con la pelota en la calle, de poder bañarnos donde no contábamos. A veces, yo decía, no teníamos ninguna pileta pública donde asistíamos, y bueno, en las cunetas de las calles hondas, de los charcos, en el barro, jugábamos un poco de esa forma. Todas las costumbres de un pueblo, que es una tranquilidad. Por ahí nuestras madres, mi madre o madre de unos de los compañeros, de los amigos, eran las 9 de la noche, salirnos a buscar por ahí, estábamos jugando al fútbol en la placita o divirtiéndonos en alguna esquina contando alguna anécdota que tal vez uno sueña con la inocencia de un niño, de las imaginaciones que uno tiene. Y bueno, pero realmente una infancia muy, muy linda. De los fundadores de la Villa Pasco, hoy pueblo de Pasco, actualmente quedan sus descendientes. A mediados de 1922 se encontraban vendidos casi la mitad de los terrenos de la villa y se contaba con comercios de ramos generales, carnicería, panadería, talleres de herrería y una escuelita particular. Nos amplía más al respecto Ana Torri de Pico. La fundación fue a partir del año 21, porque fue el primer intendente que hubo, pero ya había pobladores. Fue creciendo, después Roque Gianola puso esos ramos generales, que fue muy importante para la zona. Todos venían a Pasco a comprar, desde Ucacha, desde Ausonia, desde Ticino, de todas partes. Era una casa muy importante. Y después también estaba Tarditi y compañía, que en una época fueron socios ellos. Donde están la planta ahora de Manicel, ahí era de Roque Gianola. Tenían acopio de cereales y todo. ¿Cuántos teléfonos había hace 35 años en Pasco? Daniel Del Bono nos comenta. Había un solo teléfono que era de Humberto Bugia. Entonces cada vez que teníamos que comunicarlo con las localidades vecinas, yo iba atrás de mi madre o de mi papá, bueno, con algún familiar, con algún pariente, entonces con un telediscado se hacía, llamaban, te comunicaban con una central que creo que estaba en Villa María, y ellos recién te comunicaban con tu familiar o con quien querías llamar o hablar. Y bueno, estábamos a lo mejor una hora para esperar que nos contestaran, que nos dieran línea. Esther María Lotero de Hernández fue la primera enfermera que tuvo el dispensario municipal de Pasco. Ella lo relata en primera persona. Yo entré en el dispensario a trabajar en el 64, pero 5 años antes hubo una chica, María Macaso, y después renunció porque la familia se iba a Cabrero, de eso no me acuerdo, y renunció. Entonces yo en el 64 entré yo. Trabajé 23 años con el doctor Monesterolo, que para mí fue un padre, un maestro, porque yo entré sin saber nada, venía del campo, así que todo lo que aprendí me lo enseñó él. 23 años trabajé con él, trabajé 3 años con otro doctor Barbero y trabajé 7 con el doctor Brusotti. Esther
usa estas palabras para describir cómo era Pasco de antaño. Ella dice, la vida era tan linda. Y nada que ver con ahora, porque era un pueblito muy chico, era. Ahora está, qué sé yo, mucho mejor, más gente, éramos poquitos. Y era linda la vida porque no había tantos problemas como ahora. Qué sé yo, era una vida más sencilla, más humilde. Yo viví muchos años en el campo, así que después ya cuando me vine al pueblo, hacía 3 años más o menos que estaba en el pueblo, entré a trabajar en el dispensario. Pero volvamos con Ana Torri de Pico. Ella fue la primera maestra efectiva en la escuela Hipólito Yrigoyen. En el año 1963 me recibí de maestra normal nacional. Di algunas suplencias antes, apenas me recibí, pero después me nombraron interina en la escuela Hipólito Yrigoyen, al sur de Pasco. Y bueno, fui yo, no es que fui la primer maestra, sino fui la primer maestra nombrada efectiva. Y después ya pedí traslado a Pasco, que era donde yo había ido a la escuela, porque yo nací acá y todo. Esther recuerda cómo se trabajaba en el dispensario, cómo fue que eligió ser enfermera, cuántas horas trabajaba. Atendimos muchos partos con el doctor Brusotti, todos los partos que eran de dispensario y los que eran privados a la casa del doctor. Y acá en el dispensario atendíamos con el doctor, no había más que una cama y una cuna. Y enfermera era la única. Y un dormitorio para después pasar las enfermas al dormitorio. Así que todos esos años lo trabajé sola porque no había otra enfermera. Me ayudaba mucho el doctor Monesterolo. Tuvimos muchos partos. Me tocaron atender 2 partos solas, que el doctor no llegaba, y nacieron las criaturas. Pero fue tan bueno para mí, tan buenos fueron los médicos. Trabajé con profesionales maravillosos. Y me gustaba mucho el trabajo. Me enseñó a sacar sangre para hacer transfusiones. Hice transfusiones solas, atendí enfermos que han muerto en mis brazos, ahí adentro. Todas esas cosas me acuerdo mucho porque me dolía cuando era como si me moría un pariente, porque uno los quería. Y yo me gustaba tanto lo que hacía, lo hacía con tanto amor, que sufría como sufrían los parientes ahí. Los padres de Ana Torri de Pico eran propietarios del hotel y Ana de chica vivió el progreso de Pasco a través de los viajantes que por ahí pasaban. Venían muchos viajantes, los viajantes convergían acá y se quedaban una semana capaz, porque venían de Rosario, de Buenos Aires, de Córdoba, de todas partes venían los viajantes y muchas veces se ponían de acuerdo. En aquella época no estaban los medios de comunicación como tenemos ahora, no había teléfono, no había nada, lo único que había correo. Ajá. Que se podía comunicar uno con otros puntos del país, pero los viajantes paraban acá, de noche iban a hacer los pueblos vecinos y después venían a Pasco, comían, dormían acá, se juntaban a la noche a jugar las cartas. En aquella época a las 12 de la noche se cortaba la luz, entonces daban un anuncio de 2 o 3 bajadas de tensión y después se cortaba la luz. Así que había que recurrir a los soldenoches a querosén. ¿Cuántos alumnos tenía la escuela cuando ella empezó a dar clases? Alrededor de 200, porque teníamos el 7º grado también. O sea, porque después sacaron el 7º grado. Lo pasaron al secundario, claro. Pero teníamos arriba de 200 alumnos. El 8 de septiembre se celebran las fiestas patronales. Esther nos cuenta cómo eran esas fiestas de antaño y también nos habla del cine. Y en Pasco, mire, estaba la fiesta del 8 de septiembre, que es la fiesta del pueblo, la fiesta de la Federación y el baile de los conscritos. Todo eso. Sí, eran los únicos bailes que hicimos. ¿Y había cine? ¿Tenían para ver cine? Teníamos cine. No me acuerdo si era todos los sábados o los domingos, era una vez por semana nada más. ¿Y esa era la salida? Esa era la salida, no había otra cosa. Omar Pico fue gerente de la cooperativa de Pasco. Él nos trae a la memoria sus recuerdos de infancia en Pasco y nos habla
de aquel vigilante de la esquina. Yo lo que tengo buenos recuerdos de mi infancia, pero también me acuerdo que eran las 12 de la noche y usted escuchaba el pito de un agente de policía que te alumbraba la cara con la linterna y dice, ¿ya te vas a dormir, Omar? Sí, ya me voy a dormir. Y a las 12 de la noche ya no había luz, no había nada, había que irse a dormir. Daniel, ¿cómo es eso de la inocencia de los pueblos? Yo estoy tan orgulloso de que mis hijos también se críen porque todavía mantenemos la inocencia de estos pueblos donde realmente somos todos juntos una familia muy sana, donde acá todavía gracias a Dios podemos controlar todo el tema de lo que es de la droga. Es como que lo tratamos de manejar o que nos cuidamos entre nosotros mismos. Así que mis hijos se críen y tengan la adolescencia que tuve yo en estos pueblos me pone realmente muy contento. Coincide Ana Torri de Pico con Daniel Del Bono en cuanto al primer teléfono. Ella recuerda que fue en 1963. Era una cabina en una casa de familia. Sí, había una sola cabina telefónica y ahí había que ir a hablar. A veces se comunicaba, a veces no se comunicaba. Omar también nos habla del primer teléfono. Estaba ubicado sobre la ruta, antes de la entrada de la avenida Francisco Roca, había una familia que tenía un bar y ahí funcionaba el teléfono público. Luego la cooperativa hace un telediscado local con una operadora que podía comunicarse en la red nacional de telediscado, pero los teléfonos locales era telediscado. Pero había que hacer cola en la cabina para poder tener el servicio.